agradecerles a todos y a todas. Estoy fundido, cansado, pero feliz. Antes de decir algunas palabras sobre la ponencia que estuve elaborando, les pido por favor que nos quedemos y hagamos el último esfuerzo, la última recta final, para poder ahora escuchar a los colegas también de Junín, seamos solidarios entre nosotros y para poder disfrutar de Mayer, que hizo el esfuerzo de venir, que no está dando tantas conferencias, ya es una persona mayor y es una eminencia del derecho procesal penal. No le voy a decir yo quién es Julio Mayer, es más, yo lo presentaría así, Julio Mayer, listo. Pero hagamos ese último esfuerzo, porque veo que vamos circulando, entramos, venimos. Último esfuercito, nosotros lo venimos haciendo hace meses. Agradecerle públicamente a Seba Boubet, que se cargó todo esto al hombro, agradecerle a Francisco, no sé por dónde está también, Rettinger, agradecerle a todos los compañeros de la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios, a Majo Lainati, a todos los integrantes de la Secretaría de Ejecución Penal, agradecerle a los miembros del colegio que aprobaron esta actividad y que nos dieron el ok para avanzar, agradecerles a todos ustedes los que compartimos hoy el taller de trabajo. Verán que esto no es una ponencia, sino una mezclita entre organizador. Yo no tengo drama en servir el agua, en filmar, en sacar fotos. Me encanta y lo hago con todo el placer. Y ahora sí, entrando ya de lleno en la ponencia, después me voy a autoponer este cartelito también, voy a realizar algunas consideraciones respecto a la crisis del derecho de defensa en juicio. Ese título elegí. Creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica, como bien decía acá el colega, y esta es la esencia de por qué se generó en esta cabeza y la de otros compañeros generar un encuentro, es decir, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es el derecho de defensa en juicio? ¿Por qué se nos ocurrió empezar a llamar o a mandarle mails a colegas de otros colegios de abogados y primero ver si existen áreas penales en todos los colegios de abogados departamentales? Cuando uno dice, ¿sabes que en algunos colegios no hay áreas penales? Y después vemos que los medios de comunicación rebalsan por todos lados y chorrea sangre, hablando sobre las cuestiones penales y opina cualquiera. Opina, no sé, desde Feynman hasta Majul, quien sea opina. Y digo, ¿qué estamos haciendo nosotros los abogados? ¿Y qué encuentro podemos llegar a armar? Noten que en este encuentro buscamos la vuelta para que no haya ningún expositor que sea juez. No significa que no haya nadie del Poder Judicial, sino también agradezco la presencia del juez de garantías Rizzo, que está acá en el público. Sino que quería buscar la manera y decir, los abogados de la matrícula, o los que estamos en las áreas penales de los colegios, ¿qué material producimos más allá de quejarnos? ¿Nos quejamos y nos quedamos en eso, o hacemos algo para tratar de cambiar la realidad? Empezamos a juntarnos y a ver la enorme cantidad de problemas que se repiten en toda la provincia de Buenos Aires. Y vemos, decimos, ¿hay una comisión que trate estas cuestiones a nivel colegio de abogados de la provincia? No, no existe. Hay comisión de niñez, de deportes, de niñez no, de deportes, de género, de un montón de cuestiones, pero de derecho penal nada, de procesal penal nada, de ejecución penal nada. Y hablamos de miles y miles de personas privadas de libertad. ¿Cuáles son los ejes que yo y algunas cuestiones que tomé del derecho de defensa en juicio que me llaman la atención y digo, vamos a empezar a ver cuáles son las mayores vulneraciones a este derecho básico contemplado en el artículo 18? ¿Por qué uno se empieza a preguntar esto? Porque decís, en la facultad te cruzás con un montón de compañeros y compañeras que sienten la inconfundible vocación por el derecho penal. Y después ves que esos compañeros y compañeras nunca terminan trabajando en el fuero penal. Y otros que empiezan a trabajar en este ámbito penal huyen espantados. Y empiezo a pensar y a preguntarme, a repreguntarme, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay cada vez menos abogados de la matrícula? ¿Cuáles son las cifras que tenemos en la provincia de Buenos Aires? Y ahí empiezo a investigar, a conversar un poco, a tener algunas reuniones con funcionarios del Ministerio Público y digo, ¿cuáles son las estadísticas que tenemos? ¿Cuántos abogados de la matrícula nos desempeñamos en el ámbito penal? Cuando después muchos se quejan y nos quejamos de que no hay trabajo para los abogados de la matrícula. ¿Hay trabajo? Si alguien hace derecho penal, ¿cuántas IPP se generan por año en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántas personas privadas de libertad hay? Y ahí empecé a encontrar respuestas. ¿Cuántas IPP se generaron en el año 2017? Más de 785.000 IPPs. ¿Cuál es el porcentaje de esta torta, entre comillas, que maneja la Defensa Oficial de la Provincia de Buenos Aires? Y ahí empiezo a ver que hay un informe del Ministerio Público de la provincia que me tira unos datos
del año 2016, son los últimos datos que publicó el Ministerio Público, y me indican que el 83% de todas las causas penales lo maneja la defensa oficial. 83%. Nos queda a nosotros una cuotita del 17%. Hay departamentos judiciales que llegan a cifras exorbitantes en estos porcentajes. Llegan al 96% de las causas lo maneja defensa oficial. ¿Qué me indican estos números? Primero, que algo mal estamos haciendo para que no haya colegas que tienen esta vocación y que salgan espantados del fuero penal. Por otra parte, me indica que las defensorías quedan obsoletas. Cuando uno va a tribunales y ve las defensorías llenas de familiares de privados de libertad que buscan respuestas, que no las encuentran, que hay poco personal, que te termina atendiendo cualquier persona que está en mesa de entradas, que no tienen contacto con los defensores, que los defensores no van a las cárceles, no van a las comisarías, no van a los centros cerrados de menores. Empezamos a ver, vamos a visibilizar estas cuestiones que están pasando en el derecho de defensa en juicio. ¿Qué más está pasando en este derecho esencial? Vemos que hay un porcentaje muy chico para los abogados de la matrícula. Vemos que estos familiares no encuentran respuestas en las defensorías y surge como alternativa natural los defensores. ¿Qué pasa con los defensores cuando queremos tener ingreso a una investigación penal preparatoria? Ahí empezamos a ver el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? La desigualdad de armas. Que hoy lo hablamos en los talleres. ¿Cuáles son los elementos básicos de esta desigualdad de armas? Nosotros, para poder entrevistar a una persona privada de libertad, tenemos que ir hasta el establecimiento penitenciario. Y ahí arranca la odisea. 1 hora y media esperando para que podamos entrevistar a la persona privada de libertad. No tenemos en muchos casos oficinas adecuadas a tal fin. Cuando están estos lugares adecuados a tal fin, no tenés por ahí silla, no tenés iluminación. Y si tenés alguna de estas cuestiones, no tenés privacidad. Porque muchas veces terminás dependiendo de que algún funcionario policial o penitenciario te ceda su oficina para poder entrevistar a un privado de libertad. ¿Esta es la única expresión de esta desigualdad de armas que existe? No, esta es solamente la primera, apenas nos aproximamos. ¿Cuál es otra manifestación de esta desigualdad de armas y de esta ridiculez? El acceso al expediente, a ese expediente que parece algo sagrado, que es propiedad del Poder Judicial. Y nosotros prácticamente tenemos que ir a rogar para poder tener contacto con el expediente. ¿Y por qué digo desigualdad de armas? Porque la Defensoría, cuando lo requiere, se lo llevan a su despacho. Nosotros tenemos que rogar, tuvimos que lograr una resolución de la Suprema Corte para poder tomar fotografías y escanear. Luego tuvimos que esperar 3 años más, luego de varios pedidos, entre los cuales el Colegio de Abogados de La Plata logró que el Procurador Contegrán dicte una famosa resolución para poder también escanear y fotografiar expedientes. O sea, escuchen esta ridiculez. Tener que lograr que el Procurador General saque una resolución después de 3 años de otra que sacó la Corte para sacar fotos a un expediente. ¿Cómo después podemos avanzar y pensar en un derecho de defensa en juicio cuando no podemos acudir a lo básico, que es tener contacto con el expediente? Esta desigualdad de armas también se ve en que la Defensoría, obviamente, más allá de no recorrer los lugares de detención, en muchos casos, en algunos casos sí lo hacen, se llevan a los privados de libertad de comparendo. Imagínense nosotros pudiendo llevar de comparendo, si ni siquiera podemos tomar vista de los expedientes en muchos casos. Por otra parte, esta desigualdad se ve también en la ausencia y en la impuntualidad de las audiencias. Cuestión tan básica, esperar 2, 3 horas, 8 horas para una audiencia. ¿Cómo se maneja con la defensa oficial? Lo llamo por teléfono, perteneciendo todo a un mismo sistema judicial y respondiendo los defensores oficiales a un mismo jefe, que es el Procurador General. Podés venir a tal hora y acuerdan de una manera informal y se realiza la audiencia. Cuando se hacen, porque también marquemos esto, los abogados de la matrícula generamos muchas más instancias de oralidad, generamos muchas más instancias recursivas que la defensa oficial, se los aseguro que es así. Y vemos, ¿qué pasa con esta desigualdad de armas? ¿Es la única que hay? No. Está la desigualdad de trato, como les decía, con los demás funcionarios. No solamente es muy distinto tener un defensor particular que oficial, sino también el trato con los jueces, con las juezas, con los fiscales. Acá se han generado denuncias que hemos tenido que intervenir. Nos preocupamos por ahí por atender o no a un privado de libertad, pero estamos en un contexto hiperpunitivista en el cual ingresaron nuevos sujetos a este mundo penal, procesal penal y de ejecución penal. Sujetos que nunca antes
estuvieron escuchando estas cuestiones de las cuales venimos quejando y denunciando hace mucho tiempo. Y hablo de funcionarios, funcionarias y dirigentes. Estos nuevos sujetos, muchas veces con la excusa de investigar la corrupción, varios de ellos han quedado privados de libertad y ahora esos funcionarios o exfuncionarios ven que lo que veníamos diciendo desde los doctrinarios o los que ejercemos la profesión libre respecto al principio de inocencia, respecto al derecho de defensa en juicios, lo empiezan a sufrir en carne propia. Esto lamentablemente es un boomerang y es tristísimo que así sea. Más allá de la facción política que uno tenga una ideología, una convicción o una simpatía. ¿Cuál fue para mí la mayor demostración de arbitrariedad, más allá de que hoy se cumplen 1000 días de Milagros a la presa? Bien, en este sentido, decir hasta dónde se puede llegar. Hubo un pedido concreto del juez Bonadío, juez a cargo del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 11, que solicitó al Senado de la Nación, el 2 de agosto del 2018, el allanamiento a domicilios y oficinas de la actual senadora nacional y presidenta de la Nación, 2 mandatos cumplidos, doctora Cristina Fernández de Kirchner. A raíz de esta solicitud, la senadora Cristina Fernández de Kirchner solicitó expresamente, adelantándose a lo que iba a pasar, y a que esta medida de allanamiento era con la finalidad de una difamación política y mediática, hizo una presentación en el Senado de la Nación, se allanó a este pedido, pidió a los demás colegas de ese cuerpo legislativo que autoricen el allanamiento. El Senado, por unanimidad, autorizó el allanamiento a los domicilios particulares y a las oficinas de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, con un voto unánime y con una autorización en la cual se realizaron algunas consideraciones a lo solicitado por el juez Bonadío, y lo voy a leer textual, porque el Senado de la Nación resolvió autorizar la diligencia solicitada, recordándole, como si fuera necesario recordarle a un juez, pero a determinados jueces y a este personaje en especial sí, recordándole al doctor Bonadío que deberá cumplimentar las diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro, tutelando los derechos y garantías constitucionales involucradas, en particular el derecho a la intimidad. Ello es así, advirtiendo que se trata de un deber en todos los casos, que es lo que venimos diciendo hace mucho nosotros, en el marco de medidas de orden restrictivo como la presente, y en particular, que acá está donde yo digo estos nuevos sujetos que ingresan, en atención a tratarse de una senadora de la Nación que fue 2 veces presidenta de la República. ¿Cuál fue el final de esta crónica a la cual se adelantó la senadora Cristina Fernández de Kirchner? Que no encontraron nada en esta diligencia, que se filmó la propiedad privada de la oficina, y que esto es lo que más nos tiene que llamar la atención a nosotros, más allá de la simpatía que tengan o no con la senadora, que el colega nuestro, el doctor Veraldi, fue echado de la diligencia del allanamiento de forma vergonzosa cuando se realizó una expresa petición por parte de una senadora con mandato vigente y cuando por unanimidad el cuerpo legislativo, con la firma de la vicepresidenta Michetti, le advirtió al juez cómo se tenía que comportar. Y nosotros tenemos que sentirnos avergonzados y tener esta voz de alerta, porque cualquiera de nosotros podría estar en el lugar del colega y que lo hayan echado como un perro de una diligencia, teniendo en cuenta que tuvo un notorio estado público que fue hiperdebatido y que expresamente está en la resolución del cuerpo legislativo, y no importó nada. Al juez no le importó nada, avasalló el derecho de defensa en juicio, y yo veo que estamos en un momento muy complicado en el cual los colegas nos tenemos que juntar. El doctor Veraldi denunció ante el Colegio de la Magistratura, denunció ante el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, el cual resolvió poner 2 veedores en el expediente este, y creo que fue correcto lo que hizo, pero nosotros nos tiene que generar una voz de alarma institucional por lo siguiente: si un juez, sea quien sea, en este caso es Bonadío, se atreve a desoír lo que dice un cuerpo legislativo de forma unánime como el Senado, ¿qué queda para los demás y las demás privadas de libertad y clientes nuestros que son anónimos, que no fueron presidentes, que no son legisladores nacionales? Esa es la voz de alarma que se nos tiene que generar a nosotros.
Estas cuestiones, debatirlas, hablarlas, visibilizarlas y crear espacios nuevos son los que generan la esperanza de que estas cuestiones no tengan que seguir avanzando. Muchas gracias a todos.